especie evolucionó hace varios millones de años en Norteamérica. Luego, cuando Sudamérica, que había pasado 65 millones de años aislada de todos los otros continentes, se conectó a Norteamérica vía el Istmo de Panamá, lo que hoy es parte de América Central, los pumas lograron dispersarse hacia el sur y fueron muy exitosos y colonizaron casi todos los ambientes, si no son todos, de Sudamérica. No había estado nunca en Patagonia. De hecho, yo me imaginaba lo típico de Patagonia era la cordillera, que era sí, la montaña, el bosque, los arroyitos, una cabaña en el medio del bosque. Y nada, cuando llegué acá a Lunco es otra cosa completamente diferente. La estepa era todo igual, el mismo color. Las condiciones del clima eran viento, me recaí de frío los primeros meses, o sea, no veía fauna, no podía encontrarla, nada, fue como bastante desafiante al principio. Me costó 2 o 3 meses como acostumbrarme, quería volver. Y después, algo que me pareció ocupado era lo de se estaban recién comprando los campos y verlo en su estado a lo mejor más degradado a cómo después se va recuperando ese ecosistema y nada, era como una emoción así como... Y después yo también en mi mente empecé a visualizar más el proyecto, entonces fue un desafío grande y me lo fui tomando personal. Ahora me encanta el proyecto y el lugar y ya soy patagónico ahora. Yo no uso la palabra desierto porque desierto es que no hay nada. La estepa patagónica es una ecorregión, ¿no?, que se caracteriza por tener una vegetación adaptada a la regularidad de la sequía, ¿no? O sea, al hecho de que acá llueve poco. Y eso se traduce en una vegetación adaptada que llamamos xerófila, o sea, amiga de la sequía, con unas características bien específicas que le permiten aprovechar la poca agua que se aloja en el suelo y le da ese atributo del paisaje tan particular de vegetación baja, vaciada, ¿no? Y el rol de estas montañas, que son ya la precordillera, que atajan lo poco que llega de agua. O sea, fíjate que vos decís, ¿dónde sale el agua de la laguna, los arroyos o la que se aloja en los mallines? Y el Chachín cumple un rol importante, está en el centro de la provincia, a una altura que le permite captar las pocas nubes que dejó pasar la cordillera, entonces es un gran reservorio de agua que alimenta el acuífero Zapala, la laguna Blanca. Si tenemos agua es por un pequeño gran detalle de la topografía que te permite la variedad de paisajes en un mismo paisaje, ¿no? Soy Isabel Quiraqueo, pobladora del Parque Nacional, una pequeña productora. Mi padre construyó en la casa, pero hace 80 años, dice, más o menos. También nacimos de 6 hermanos acá. Me voy para otro puesto, para ir a invernar. Ay, no me acuerdo de los kilómetros, pero 8 creo que son.
seco, mucho menos frío. Y también para hacer descansar el campo un poquito para que se levante, para tener pastura para los animalitos nuevos. Chivo, oveja, gallina, pato, ganso, y vacunos. Para la fiesta vendemos mucho chirú. Y es la que tenemos de sotén de la casa. Lo vendés y la plata de eso le compramos alimento para ellos y alimento para nosotros. Hay que aprovecharlo, se deja bien apegado para invierno. ...130 chivas. Eran mucho más antes, hace 2 años, vino una nevada grande y se murieron el resto de las chivas. Pero eran mucho más, eran más de 1000 animales que ellos cuidaban. Mi abuelo siempre iba antes del parque, fue mi viejo, y luego también nosotros. Don Amalio, que es un viejo poblador, cuando se refiere a la historia y se refiere al parque, se refiere antes que llegaran ustedes. Es un parque con mucho más que una historia ecológica, sino también una historia de un pueblo de tiempo inmemorial, ¿no? Y que fue incorporando un sistema productivo, digamos, impuesto por nuestra sociedad. Que también está evolucionando con el parque, con su flora, con su fauna, con sus problemas. Así que llegamos ahora con este desafío de hacer justicia con la historia de ese pueblo, pero al mismo tiempo también de encontrar un equilibrio en las formas de producción, en la inclusión social y en la conservación de la naturaleza. Hace 2 años lo tenemos al corral, que todos los días tenemos que echarlo al corral. Las chivas sí, todos los días tenemos que echarlo al corral, todos los días. Las chivas es más difícil, porque te camina más. Se te van más lejos, se te arraman, porque no vuelven, así o sí lo tengo que ir a buscarla. Así como 20 años fue que ya empezaron a andar mucho más el puma y el zorro. El zorro lo agarra el chivito. Sí, hay dos, el gris y el pata colorada que dicen, que es más grande. Eso agarra hasta el chivo de año. Puma sí se te agarra todo, potrillo, chivo o oveja. Se metía al corral, con la chiva al arrastre lo sacaban y lo llevaba a la barba.
los Andes y por lo tanto crecí rodeado de bosques y de naturaleza. ¿Qué hace acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando tenía, no sé, alrededor de 8 años quizás, mis padres adquirieron una pequeña granja, así que pasábamos casi todos los fines de semana en la granja, que era un lugar muy salvaje en ese momento. Que era un productivista, no tenía así un gran cariño a los animales silvestres. No había muchos igual, y la verdad que era una emoción verlos, ¿no? Cuando uno podía ver un zorro de vez en cuando, o incluso ver liebres, que bueno, en ese momento yo no sabía que eran exóticas, pero era interesante verlas correr, interactuar. Me traía mucho más que los animales domésticos, lo cual indicaba que más que veterinario tenía que estudiar biología. Y la verdad que menos mal que elegí la carrera de biología, no creo que hubiese podido hacer otra cosa en mi vida. Lo mío creo que nace más de la curiosidad que me dan los animales. Me da mucha curiosidad que hacen, y cuando aprendí ya más adelante que eso que hacen está inmerso en sistemas ecológicos y que interactúan y que todo eso se puede medir y tiene patrones que se pueden explicar, ya me voló la cabeza. La conservación nace por una necesidad, ¿no? Es real que la actividad de la ganadería transhumante en la provincia de Neuquén, en la Patagonia en general y en Laguna Blanca en particular, tuvo un auge exorbitante, y como consecuencia de eso, a partir de la década del 60 empezamos a hablar de la desertificación de la Patagonia, ¿no? O sea, un exceso de consumo de pasturas que llevó a que la cobertura vegetal sea tan baja que los procesos erosivos fueron transformando la dinámica del paisaje. Los campos no pueden sostener el ganado que hubo a mediados del siglo XX. Se degradó el ecosistema, pero también se empobreció el productor y se redujeron las cabezas de ganado. Los jóvenes migran a la ciudad, no solo quedan menos productores, sino que quedan menos productores con menos animales, y en algún punto eso también redundó en una mejora del estado de conservación de las pasturas, porque estamos atravesando unos 16 años de sequía, y nuestro parque, digamos, en un contexto adverso de sequía, hay una mejora en el estado de conservación de los pastizales del parque. Cuando un gobierno incentiva, en este caso el gobierno de la provincia de Chubut, a la casa de puede variar en pesos, que es lo que uno puede gastar en. Laguna Blanca es un lugar muy interesante porque a mediados del siglo pasado ha habido una progresiva reducción de cantidad de ganado por bajos precios y además por el deterioro de las pasturas. Entonces los carnívoros se están recuperando en gran medida por eso. Y hay poblaciones tanto de zorro como de puma muy saludables, con buena densidad. Entonces eso hace que la gente que queda con ganado coexista con más carnívoros. En esta zona de Neuquén y sur de Mendoza veníamos trabajando con búsqueda de herramientas para mejorar la coexistencia entre la gente y los carnívoros y los carroñeros hace unos cuantos años, porque lo que vimos acá era que había mucho ataque de carnívoros en los corrales, y la gente, para defender ese ganado, lo protege acompañándolo durante el día, en el pastoreo parte del día, y también encerrándolo en la noche. Por eso decidimos usar este lugar como un laboratorio para poner a prueba las luces disuasivas y otros métodos que probamos en los corrales.
Hola, Remigio. Gusto verlo. Frío, ¿no? Sí, está frío, por lo menos un poco de humedad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Viene bien. Lo que estamos haciendo es probando con herramientas que mejoran el funcionamiento de los corrales de encierre nocturno. Nosotros lo que probamos en Laguna Blanca fue las luces disuasivas, unas luces intermitentes que hacen un estímulo que en general permite que los carreros vean algo inusual que los espanta. ¿Y estas siguen andando estas dos? Las otras dos ya se adaptaron a las baterías. Y tenía mucho problema y mucha predación cuando estaban las luces. ¿Ha visto rastros últimamente? ¿Un carnívoro? ¿No? Pero sí los ha visto por la zona y no se acercan al corral. Buenísimo. ¿Usted lo tiene acá? Yo lo tengo ahorita, después lo voy cambiando. Lo va cambiando de lugar. Voy cambiando de lugar. Claro. Hace el efecto como si fueran espantapájaros. Inclusive ves rastros alrededor, sí, pero no se acercan. El problema que tienen los disuasivos es que los animales se acostumbran a esos estímulos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esos disuasivos a lo largo del tiempo y en forma regular. Entonces, más o menos se deja un mes la luz funcionando. Entonces, lo que tenía ese productor era una protección durante un mes sí y un mes no. Pero es la única manera de que las luces funcionen y por lo menos protejan la mitad del tiempo. Sabemos que ese método funciona durante el periodo que están activas y tenemos que todavía seguir explorando otros métodos alternativos para el periodo que hay que apagar la luz. Cuando estaba en tercer año de la facultad, un verano que pasaba las vacaciones en San Martín de los Andes, en mi casa, me enteré de este biólogo que estaba haciendo un trabajo de ecología con zorro colorado en las cercanías, así que lo fui a visitar y le pregunté si necesitaba a alguien que lo ayudara en el campo y él me dijo que sí. Este biólogo resultó ser Andrés Novaro, que estaba haciendo su doctorado en ese momento. Y una de las actividades que teníamos que hacer era colocar trampas cepo para capturar zorros y ponerlos radiocollares. Eso para mí, como un estudiante de tercer año de biología, era como tocar el cielo con las manos, porque no había casi nadie, creo que nadie haciendo ese tipo de trabajo en ese momento en Argentina. Y bueno, eso me dio la idea de que nada era imposible. Y me cambió la forma de pensar, la manera que Andrés hablaba de biología e interpretaba la naturaleza. Su visión era muchísimo más amplia. Su visión era la de un ecólogo buscando entender los procesos que determinan la distribución y la abundancia de la especie con la que estaba trabajando. Eso yo no lo había experimentado nunca y de ahí en más empecé a pensar la naturaleza en la forma que Andrés la pensaba. Andrés me inspiró a convertirme en el ecólogo que soy hoy y que además me enseñó el valor de inspirar a otros para que continúen también en esa trayectoria de carrera. Hay que tratar de ponerse en los zapatos del productor. La mayor parte de los productores, con el bajo precio de la lana, con el grado de deterioro que tienen los pastizales, tienen una producción que está económicamente al límite, que se pierden una cantidad de animales. Es lógico que odien al puma. No es un odio cultural, es un odio más bien, digamos, de supervivencia. Es una cuestión de supervivencia. O sea, perfectamente pueden estar perdiendo con los predadores lo que es su margen de ganancia anual. Entonces hay que ir con soluciones prácticas, realistas y sin una postura ideológica de decir este tipo odia la fauna, entonces
tengo que cambiarle la cabeza, no. Yo quiero la fauna y el tipo quiere tener su ingreso y mantener a su familia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que encontremos soluciones que nos sirvan a todos? Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que definir, porque capturar cada animal sabemos que es re difícil, ¿no? Que es muy difícil. O sea, que cada animal con collar para nosotros y para la información que puede proveer es básicamente oro. Y no me puedo imaginar muy bien cuál va a ser nuestra estrategia a la hora de comunicar, porque ya acordamos que pagar por los animales muertos no era una buena forma de proceder. Yo creo que tenemos que terminar de explorar si hay alguna posibilidad de hacer alguna compensación. Sabemos que en general los sistemas de pago de compensación de animales atacados no funcionan, pero en este caso es un estudio puntual que va a estar acotado en el tiempo. Esos sistemas no funcionan cuando se quieren usar como método de reducción del conflicto a largo plazo. ¿Esto vos lo estás pensando para los animales que tienen collar o para cualquier puma? Si se implementara solo para los animales que estén marcados con radio de collar, no se podría implementar, no tendría sentido comprometerse a pagar por el ataque de cualquier puma. ¿Tenés una idea de cómo le vamos a explicar, cómo sabemos nosotros qué puma fue? Podemos mostrarle los datos. Una especie de el horario, fechas, y cuando ocurre el ataque y si coinciden. Exacto, y si no coinciden, bueno, que vean claramente que el desplazamiento de los animales marcados no tiene relación con su ataque. Y después de 35 años de trabajo, ¿cómo ves el futuro? Lo veo con cauto optimismo. O sea, hace 35 años lo único que se hacía era matar depredadores y hoy en día se están haciendo un montón de otras herramientas. Obviamente de acá a 2 o 3 décadas la situación en Patagonia va a ser un desafío importante porque va a haber mayor aridez, va a haber más eventos extremos climáticos, entonces vamos a tener que, digamos, acelerar la velocidad de implementación de estas herramientas. Hay 4 pobladores en el parque, pueblos originarios, también una comunidad criolla hacia lo que es el Cerro Macho Negro, hacia el norte del parque, pero por otro lado hay vecinos del parque y son 23, y esa es nuestra comunidad en realidad. ¿Por qué? Porque de esos 23 vecinos, algunos tienen área de pastoreo dentro del parque, pero todos necesitan el agua de la laguna. A ver, estamos en el medio de la estepa, una zona extremadamente árida, en años extremadamente secos, y eso es una política de doble sentido, donde buscamos reducir la carga ganadera dentro de los pastizales del parque y los mollines, pero al mismo tiempo repartir el espacio entre los pobladores que técnicamente están dentro del límite del parque, pero también de los que necesitan el parque porque comparten áreas pastura, comparten la misma necesidad que es el recurso agua. Entonces eso es todo un trabajo de consenso que ahí sí me dio el parque en lograr ese mapa de distribución de las áreas, y ese es nuestro aporte a este sistema, que tiene que articular básicamente la comunidad, su historia, sus derechos, los organismos científicos como el INTA, el CONICET y nosotros. El problema que tiene para los productores acá convivir con tantos carnívoros en esta zona, donde en el parque mismo, por ejemplo, no pueden pasar para proteger el ganado, es que tienen que dar mucha atención a los rebaños. Entonces acá, por ejemplo, en el parque la gente pasa mucho tiempo cuidando y vigilando que no los ataquen. O sea, la gente acompaña al rebaño parte del tiempo de pastoreo.
En el caso de algunos productores de aquí, nosotros estimamos cuánto tiempo es eso y vemos que es un porcentaje alto de su vida, ¿no? Y en general la experiencia nuestra es que los pequeños productores, tanto de comunidades mapuche como criollos, son bastante abiertos a incorporar y probar nuevas herramientas. Isabel. Hola, Andrés. ¿Cómo anda? Bien. Bien, bien. ¿Cómo está Isabel? Bien, bien. Gracias. Permiso, Isabel. ¿Y cómo está Isabel acá? ¿Ya te instalaste, verdad? Sí, Sí, ya te quedas acá. sí, ya estoy acá. ¿Y todo esto cómo está tu pierna? Bien. Bien. Gracias a Dios, bien. Únicamente no tengo que hacer fuerza porque me acordé de una fuerza. Si hago fuerza, o me caigo y como que ya ahí me operan. Pero estás zafando la operación. Sí, estoy zafando. Ah, qué bueno. Bien. Sí, Bien. ¿Y ataques de carnívoros o algo has tenido? La vela sí, ¿Chivas o ovejas? oveja. La oveja no se recortaron. Ah, quedaron a la noche afuera. Afuera. Ah. ¿Y borregos o adultos? Borrego. Borrego. ¿Se acuerda cuántos? Y dos. Entonces, ¿los encontraste el otro día? Sí, el otro día lo encontré. Ok. ¿Y sabe qué fue? ¿Qué fue? Puma. Puma. Sí. ¿Y te diste cuenta que era puma? Sí. Porque, ¿cómo? Porque está como que la agarra el puma. Cuando le agarras Sí, el pecho. el pecho. ¿Estás segura si las luces las siguió apagando? La luz sí la tengo. Claro. Y la luz parece que la traía mal A ella al puma. Ah, mire. ¿Al puma? Ajá, miren. La luz parece que la traía mal. Claro. Si corral lo sacaba. Del corral se va igual, con las luces y todo. Sí. Claro, se acuerda que habíamos hablado de que el problema con el puma es que se acostumbraba, si estaban siempre prendidas. Sí, Se acuerda que dejamos un mes más o menos, prendidas y apagadas. sí. Y los ataques pasaban en los días que estaban apagadas, porque nunca pasaban en cuando estaban prendidas. Pero claro, porque se volvían a apagar y a prender. Entonces se ve que el problema era que teníamos que encontrar un método que pudiera funcionar en el mes que estaban apagadas. Sí, tenemos que encontrar otro método que se pueda alternar con las luces que funcione también. El puma en particular es el único felino que sobrevivió a las glaciaciones, ¿no? El puma convivió con el tigre de dientes de sable y el tigre de dientes de sable lo zafó. Entonces ahí también tenemos este tema, ¿no? O sea, somos supuestamente la única especie inteligente, deberíamos demostrar que además de inteligente somos sabios y deberíamos encontrar la forma de articular la satisfacción de nuestras necesidades y nuestros requerimientos con la convivencia con la naturaleza y en particular ¿Por qué hacemos conservación? personas que están en las ciudades y demás. Porque parte de nuestros sistemas naturales están amenazados por el desarrollo humano. Entonces, el ser humano, sí o sí, tiene que ser parte de la solución. Muy bien, bueno. ¿Tengo que darme frío? ¿Vamos a quedarme frío? ¿Ah? Los aviones de producción, lo ideal es que no estén, eso no existe. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que coexista la producción con la vida silvestre nativa? Y estas son las que me probé nuevo a mí, para comer. Tenía el nombre, pero no me acuerdo qué nombre les puse. Entonces, si vos tenés 50 millones de ovejas en 20 hectáreas, no podés tener. Tenés 30 ovejas, pero vos promovés que haya fauna nativa ahí, que te va a servir la vegetación y todo. Hay un zorro, hay un par de zorros que mataron varias gallinas allá, pero bueno, no sé si fue un zorro, fueron gatos, fueron los perros del vecino, en realidad le estoy echando la culpa al zorro y no estoy seguro. Algunas mató seguro, sí, algunas voy a haber matado, pero no sé si adentro del corral.
Adentro del corral me suena más que fuera algún gato doméstico que anda dando vueltas, ¿viste? Sí. Pero hay un par de zorros colorados, sí, los tratamos de mantener vivos. Yo sí creo en una Patagonia que sea parches productivos con fauna silvestre y otros parches sin ganado con mucha fauna silvestre, y que eso sirva como de fuente a los parches donde está el ganado doméstico, ¿no? Conservacionistas discutimos, ¿no?, todavía, ¿no?, si es misión de un parque invertir en el desarrollo sustentable o incorporar en el plan de gestión el manejo ganadero, por ejemplo, ¿no? En los Pirineos se da una actividad productiva similar con ganado caprino y una disputa con los parques regionales, ¿no? Porque, claro, si la conservación hace su trabajo y funcionan bien los parques, volvió el oso, volvió el lobo y volvieron los ataques al ganado, y eso generó una demanda de los productores de poder cazar. Porque los productores decían que están conservando, desafiaban a los conservacionistas diciendo que están conservando si estas praderas que ustedes conservan como praderas en el medioevo eran bosques que fueron deforestadas, y hoy estamos conservando algo que, si se quiere, no es el paisaje original. Esa pradera es el producto de la actividad cultural. Entonces, en nombre de que eso no era natural, querían volver a cazar a los lobos, ¿no? Entonces hay una discusión muy interesante, esta idea de paisaje biocultural, que nosotros cuando conservamos también conservamos ambientes que tienen unas características que son parte del producto de la historia, y que esos paisajes tienen atributos que son necesarios conservar, y equilibrios que hay que buscar. Por mi formación, yo no pienso en cada individuo, cada animal como un individuo. Yo lo que necesito ver son poblaciones animales funcionales interactuando en comunidades biológicas dentro de ecosistemas sanos. Llegar a eso puede implicar en las negociaciones con los productores ceder algunas cosas, quizás remover algunos de estos individuos conflictivos para permitir que los otros estén ahí presentes, es una estrategia. Pero si el producto final es un ecosistema sano, funcionando lo más correctamente posible, con la mayor cantidad de especies nativas posible y la menor cantidad de especies exóticas posible, entonces ese es el lugar donde yo me paro. Jim, I have a quick question for you. What makes pumas so resilient? The number one reason I think pumas do very well is because we can't see them and we don't know they're there. Every other large carnivore that we can see regularly, was pretty much decimated through time and, not tolerated because of safety or killing livestock. But pumas have a built-in evolutionary survival strategy of being pretty much invisible, long dispersal distances, or they eat the most available and vulnerable prey. Guanacos, vicuñas, deer, and elk, even European hares. They're pretty flexible on what they eat. And you're fortunate in South America because you have pumas that are visible, more than here. Here, you have to, it's very rare. I've been fortunate. I've seen six without hounds, naturally. And I've seen a few of them flying for deer and elk surveys and bush plains. Something
Something's unique there. So pumas are missing from the eastern part of the U.S. That would be what, 1/3 of the country? Well, actually, it's about half. Half of the country. So in North America, through time, if you have to look at a historical context, you go back to the colonization. Pretty much all species were wiped off the planet. Deer, elk, bison, pretty much everything was eliminated by these colonists. So when Leopold and wildlife management in America kind of came of light, there was an interest in recovering the grocery store for pumas, deer and elk, and they did it very well. They taxed hunters a user fee, and pumas recovered pretty quickly. But what is unique about puma conservation is the political force that led the charge were the hunters themselves. They treasured that experience so much, and they had the political might in local, rural, political environments to show up and say, stop, we're taking too many. And they did that to state agencies. They protected pumas in the legislature in each state with laws that would be harmful to pumas. So these puma hunters were the primary force, coupled with the science, to manage and protect pumas in the United States. And that's unique. So what would you see, what do you think is the main challenge from now on when it comes to puma conservation? Us, humans, at an individual level. There are parts of their range, Texas in the United States, and some of the largest estancias, where you have generations of families and employees on these ranches or estancias that are trained to eliminate pumas, and it's very hard to change family culture, and that changes one ranch at a time, one estancia at a time. If we as conservationists can use other or different arguments besides the utilitarian approach, like pumas are useful because they have a very important role in the ecosystem. So do we have something else? My entire career has been kind of grounded in the human footprint, coexisting. And coexisting is a forced word for many ranchers and estancias, right? That's like being forced to live with them. But the truth is, conservation is durable, in my mind, if it's local and rural. And then it's durable. If it's not, it's just coming from, a research institution or an urban area, and it's not going to be tolerated locally. And that's outside of a park. But outside of a park, on the rest of the landscape, which is most of the landscape, it's up to people whether these species stay or go. El desarrollo de nuevas técnicas para disminuir el daño sobre el ganado, al mismo tiempo que se conservan poblaciones ecológicamente funcionales de pumas, llaman a terminar con el control letal indiscriminado de fauna nativa. En el caso de los pumas, años de crueles programas de erradicación han demostrado que esta táctica es ineficiente, perjudicial para el ambiente y éticamente inaceptable. Una industria turística basada en la observación de fauna silvestre, con el puma como la gran estrella y el rol clave que estos felinos tienen en los ecosistemas, dejan en claro que los pumas, más que villanos, son indispensables. Bueno, ahí le mando entonces con la última corrección. Listo.
Resulta que hay una ley provincial en Chubut que, para defender a la industria, al sector ganadero, premia la caza de pumas y de zorros. Exacto, más precisamente, mira, tengo acá anotado, Diego, te da 1.000 pesos por cada piel de zorro y 5.000 por la piel y cráneo de un puma. ¿Qué es lo que pasa? En esta ley se habla de una comisión de control de especies depredadoras de ganadería, de la cual solo participan sociedades rurales. Entonces, lo que también dice la Fundación Vida Silvestre es que acá tiene que participar la ciencia, organizaciones de la sociedad civil, la academia, para evaluar cuáles son las mejores opciones, no tendientes a favorecer únicamente a un sector, que en este caso serían los ganaderos, sino a favorecer el equilibrio en el ecosistema. Claro, justo lo que decíamos recién, ¿no? El equilibrio, para encontrar el equilibrio tenés que consultar a gente de distintos sectores. Totalmente. Y otro dato que no es menor, se está usando dinero público para promover la